Todos hablan del momento en que el cristal se rompe. Nadie habla del silencio frío y tenso que ocurre un segundo antes. Ese es el espacio donde un hombre decide que ya no va a soportar más. La quietud, la forma en que puedes sonreír, asentir con la cabeza y servirte otra taza de café mientras construyes toda una estrategia de salida en tu propia mente. Mi nombre es Mateo. Estuve casado con Elena durante 10 años. Fui el tipo que reparó el techo de la casa de sus padres en pleno invierno, el que condujo 3 horas a las 2 de la mañana para recoger a su hermana menor del aeropuerto, el que asistió a cada una de las cenas familiares de Acción de Gracias. 12 cenas. Para ser exactos. Las conté, sin quejarme una sola vez. Quiero que entiendan quién era yo antes de ese último viaje familiar, para que puedan entender en quién me convertí después de él. Bienvenidos a una nueva historia. Pónganse cómodos. Y recuerden, las personas que se creen las más inteligentes de la habitación, casi nunca lo son. La reunión familiar de los padres de Elena se celebraba cada invierno en una enorme cabaña en el lago Tahoe, en la frontera de Nevada. Era un lugar apartado, rodeado de pinos cubiertos de nieve y silencio, sin buena señal de celular. Un paisaje genuinamente hermoso, pero los eventos familiares tienen una extraña manera de hacer que las cosas hermosas se vuelvan insoportables. Elena llevaba mes y medio hablando de este viaje. Será divertido. Mateo, me decía. Todos preguntan por ti. Yo solo le sonreía. Claro que sí, le respondía. Su hermana Valeria preguntó si ibas a venir, me dijo ella. Valeria era la hermana mayor de Elena, la misma mujer que una vez, durante una cena de Navidad, me dijo frente a todos que me iba bastante bien para ser alguien que trabajaba ensuciándose las manos, mientras ella pedía que le rellenaran su copa de vino. Una mujer encantadora, no puedo esperar para verla, le dije con tono neutral. Elena me dio esa mirada. La mirada que decía, por favor, compórtate. Yo le devolví la sonrisa que decía, siempre lo hago. Conducimos hacia el lago Tahoe, un viernes por la tarde. Honestamente, el viaje en auto fue la mejor parte de todo ese fin de semana. La calefacción encendida, el paisaje blanco por la ventana, la mano de Elena sobre mi rodilla y la radio tocando una lista de canciones que a ambos nos gustaba. Recuerdo haber pensado en ese instante que estábamos bien, que nuestro matrimonio era sólido. Debí haber dado la vuelta al auto en ese mismo momento y llevarla a cualquier otro lugar. Llegamos a la cabaña justo antes del anochecer. Lo primero que escuchamos fue la voz de Sofía gritando nuestros nombres desde el pórtico de madera. Mateo, Elena, por fin llegaron. Sofía era la hermana menor. Tenía 25 años, y era la única persona de esa familia que yo genuinamente apreciaba. Corrió hacia nosotros a través de la nieve con la energía de alguien que ya se había tomado 2 copas de vino para combatir el frío. La atrapé en un abrazo y la hice girar un poco. Parece que empezaste la fiesta sin nosotros, le dije. Estaba calentando motores para ustedes, respondió ella con una sonrisa brillante. Detrás de ella, el resto de la familia comenzó a materializarse en la puerta. Los padres de Elena, Patricia y Arturo. Su hermana Valeria con su esposo Lucas. Y luego, Julián. El primo de Elena, un tipo de 30 años, perpetuamente desempleado gracias al dinero de sus padres, pero que siempre lograba ser la persona más cómoda y arrogante en cualquier habitación. Tenía la energía de un hombre que nunca había tenido que preocuparse por pagar una factura, algo que siempre me produjo un profundo rechazo. Estreché manos. Di abrazos forzados. Hice la charla superficial que se esperaba de mí. Era bueno en esto. Tenía 10 años de práctica. Mateo. Me saludó Patricia, la madre de Elena. Llevaba su característica sonrisa apretada, esa que apenas le movía los músculos de la cara y jamás llegaba a sus ojos. Qué bueno que pudiste venir, no me lo perdería por nada, respondí. Ella me dio 2 palmadas ligeras en el brazo, como quien toca un mueble viejo para decidir si lo va a tirar a la basura o no. Yo no lo sabía en ese momento, pero ese pequeño gesto sería la mayor muestra de calidez que recibiría de ella en todo el fin de semana. La cosa con el desprecio familiar es que rara vez ocurre como un gran evento explosivo. Llega en pequeños fragmentos, piezas minúsculas que, por sí solas, parecen fáciles de ignorar, pero cuando las juntas todas,
construyen un muro insuperable. El sábado por la mañana estábamos en el comedor grande, todos sentados. Patricia había preparado su famoso desayuno y caminaba alrededor de la larga mesa de madera sirviendo café caliente desde una jarra de plata. Sirvió la taza de Arturo, luego la de Valeria, la de Lucas, la de Julián, la de Sofía y la de Elena. Llegó a mi lado, levantó la jarra, miró mi taza vacía y simplemente pasó de largo y caminó hacia la cocina. Me quedé allí sentado. Lucas, el cuñado, me miró desde el otro lado de la mesa y rápidamente bajó la vista hacia su plato. Sofía frunció el ceño, confundida. Elena no se dio cuenta de nada. Estaba demasiado ocupada riéndose de algo que Valeria acababa de decir. Me levanté en silencio, caminé hacia la cocina y me serví mi propio café. Nadie mencionó lo que acababa de pasar. El sábado por la tarde, los hombres estábamos en la sala principal, cerca de la chimenea. Arturo estaba hablando sobre un problema estructural en la terraza de la cabaña, algo sobre la nieve pudriendo los soportes de madera. Miró a Lucas. Miró a Julián. Julián, el hombre que una vez llamó a un mecánico porque no sabía cómo abrir el capó de su propio auto. Arturo les preguntó si alguno de ellos tenía tiempo para revisar los pilares antes del invierno fuerte. Yo puedo echarle un vistazo, Arturo, dije con calma. Conozco bien este tipo de madera. Construí una terraza similar en la casa de la ciudad. Creo que Lucas tiene una mente más analítica para esto, dijo Arturo, con una voz tan suave y casual como si mis palabras hubieran sido ruido de fondo. Lucas me miró con una expresión que era mitad disculpa y mitad alivio de que él no fuera el objetivo del desprecio en ese momento. Yo simplemente asentí. Claro que sí, no lo sabía en ese instante, pero esa fue la última vez que le ofrecí mi ayuda a alguien de esa familia. La noche del sábado tuvimos la gran cena. La mesa estaba iluminada con velas, el fuego crepitaba de fondo, el cristal brillaba. Genuinamente hermoso. Elena estaba radiante. Esta era su gente, su mundo, y ella estaba feliz. A mí me encantaba verla feliz. Quiero que guarden ese detalle, porque es importante para lo que viene. Sofía se sentó a mi lado. Ella era mi escudo, y ambas partes lo sabían. «¿Estás bien?», me susurró, sirviendo más agua en mi vaso sin que se lo pidiera. «Excelente», le respondí. Me dio una mirada que decía, «Me doy cuenta de todo». Yo le devolví una que decía, «Sé que lo haces». La conversación de la cena fluyó como siempre. Hablaron de inversiones, del mercado inmobiliario, de viajes a Europa que yo no podía tomar porque dirigía una empresa, y de dramas de personas que no conocía. Yo estaba contento con comer en silencio y mantenerme al margen. Y entonces, el primo Julián abrió la boca. «Entonces, Mateo», dijo en un tono lo suficientemente alto como para que el murmullo de la mesa se apagara. «Elena nos cuenta que te va muy bien con tu pequeño negocio». Levanté la vista. Había algo venenoso en su voz. «Todo marcha bien», dije. «¿Qué era exactamente lo que hacías? ¿Contratista? ¿Carpintería?» Hubo un silencio sepulcral alrededor de la mesa, porque Julián sabía perfectamente lo que yo hacía. Todos en esa mesa lo sabían. Había pasado los últimos 7 años construyendo una firma de arquitectura y construcción personalizada desde cero. Teníamos 20 empleados. Manejábamos proyectos de millones de dólares. Elena había hablado de mi empresa en cada reunión familiar durante años. «Construcción y diseño arquitectónico», dije de manera calmada, sin alterar mi pulso. Julián asintió lentamente. De esa manera en la que la gente asiente cuando quiere dejarte claro que no están impresionados en lo absoluto. «Claro, claro», dijo Julián. «Como poner ladrillos y martillar cosas. Un trabajo muy noble». Valeria soltó una pequeña risa. Esa risa ligera y conversacional que usas cuando un chiste cruel aterriza perfectamente. Elena no dijo nada. Giré el rostro para mirarla. Estaba cortando su carne. Había escuchado todo perfectamente, pero estaba eligiendo concentrarse en cortar su carne. «Así es», respondí finalmente, sin quitarle los ojos de encima a mi esposa. «Trabajo noble». No lo sabía todavía, pero el silencio de Elena en esa mesa le iba a costar absolutamente todo lo que ella creía tener seguro en esta vida. El domingo fue el día en que la estructura finalmente se derrumbó. Estábamos recogiendo las cosas después del almuerzo.
Era una de esas tardes lentas donde la gente se paseaba entre la terraza nevada y la cocina. Yo estaba ayudando a apilar leña cerca de la puerta trasera cuando Valeria me encontró. Mateo, ¿puedo hablar contigo un segundo? Lucas, su esposo, que me estaba ayudando con la leña, me dio una mirada de pésame silencioso y desapareció rápidamente hacia el interior de la cabaña. Valeria se cruzó de brazos. Llevaba un suéter de diseñador y una expresión de superioridad que había estado puliendo durante todo el fin de semana. Lo vi en sus ojos. Había estado guardando este momento. Quiero ser honesta contigo, dijo, porque creo que mereces honestidad. Las palabras mereces honestidad saliendo de la boca de una mujer que había pasado una década menospreciándome de forma pasivo-agresiva, debieron ser mi señal para simplemente darme la vuelta y caminar. Pero no lo hice. Me quedé. Te escucho. Dije, Elena no es feliz, sentenció. Guardé silencio y dejé que el frío del viento llenara el espacio entre los dos. Ella intenta ocultarlo, continuó Valeria. Pero todos podemos verlo. Está estresada. Está agotada emocionalmente. Valeria inclinó un poco la cabeza, estudiándome como a un insecto. Y nosotros creemos que tiene mucho que ver contigo. Ahí estaba. La tensión de todo el maldito fin de semana, ensamblada en una sola oración. Por fin, alguien era honesto. Valeria, dije con mucho cuidado, esto es entre Elena y yo. Dejó de ser solo entre Elena y tú cuando empezó a afectar a esta familia. ¿Y qué es exactamente lo que está afectando a esta familia? Entonces empezó a hacer una lista. Mis largas horas de trabajo. Mi obsesión con la empresa. El hecho de que nunca encajaba realmente en sus eventos sociales. La forma en que, según ella, yo era frío con sus padres. Me quedé allí de pie, escuchando cada palabra. La miré mover los labios y pensé. Así que hacia esto nos dirigíamos desde el viernes. Aprecio tu honestidad. Le dije cuando finalmente se quedó sin aliento. Realmente lo hago. Me di la vuelta y la dejé hablando sola. Fui a buscar a Elena. La encontré en la parte trasera de la propiedad. De pie. Sola. Mirando hacia las montañas nevadas. Tenía los brazos cruzados para protegerse del frío. Hola, le dije, acercándome a su lado. Valeria me acaba de arrinconar junto a la leña. Solté. Elena no apartó la vista de las montañas. Lo sé. Me dijo que quería hablar contigo. Miré el perfil de su rostro. Estaba perfectamente tranquila. ¿Y no se te ocurrió advertirme? Pregunté. Oh, no lo sé. Tal vez decirle que no se metiera en nuestro matrimonio. Ella no se equivoca, Mateo. Lo dijo en un susurro, pero se sintió como un disparo. Trabajas demasiado, continuó ella. No te esfuerzas con mi familia. Mi mamá siente que la miras con resentimiento. Que no la respetas. Elena, dije, bajando la voz para mantener el control. Tu madre se saltó mi taza de café en el desayuno ayer. Deliberadamente, se olvidó, Mateo. Fue un accidente, no se olvidó. Elena finalmente giró la cabeza para mirarme. Y en sus ojos vi algo que nunca antes había notado. No era enojo. No era tristeza. Era distancia. Una lejanía fría. Como si ya hubiera retrocedido 2 pasos y me estuviera evaluando desde otra dimensión. Tal vez, dijo lentamente, como si hablara con un niño difícil, este fin de semana iba a ayudar. Tal vez, si tan solo te esforzaras un poco más por encajar, me he estado esforzando durante 10 años. Ella no tuvo una respuesta para eso. Simplemente volvió a mirar hacia las montañas. No lo sabía en ese instante, pero esa sería la última conversación que Elena y yo tendríamos donde ella todavía era mi esposa en algún sentido real. 1 hora después, ocurrió. Toda la familia estaba reunida en la gran sala principal. No sé cómo se organizó. Estas cosas nunca tienen un punto de origen claro. 1 minuto yo estaba en nuestra habitación empacando mis cosas menores para calmarme, y al siguiente, caminé hacia la sala, para encontrar a casi 30 personas distribuidas en la formación suelta y peligrosa de un grupo que acaba de estar hablando de ti. Patricia dio un paso al frente. Sostenía una copa de vino por el tallo. Era un accesorio, algo para mantener sus manos ocupadas y parecer en control. Mateo, dijo, con una voz que exigía el silencio de todos los presentes. Creo que necesitamos limpiar el aire. Busqué a Elena con la mirada. Estaba de pie junto a su hermana Valeria. Sus hombros se tocaban. De acuerdo, dije. Lo que siguió
Fueron 15 minutos que nunca podré describir por completo, porque no existen palabras en este idioma que puedan cargar con el peso exacto de ser juzgado, analizado y sentenciado frente a toda la familia de tu esposa, mientras tu esposa está parada del lado equivocado de la habitación. Patricia habló sobre el respeto, sobre el honor familiar, sobre cómo me habían abierto las puertas de su hogar de clase alta, cómo habían intentado incluirme a pesar de mis diferencias, y cómo siempre me encontraron resistente, distante, malagradecido. Arturo asentía a intervalos precisos. Valeria añadía pequeños comentarios de apoyo a su madre. Julián, el parásito de la familia, masticaba una manzana apoyado contra la pared, disfrutando el espectáculo. Y entonces, Patricia pronunció las palabras que cambiaron mi vida. Mateo, creo que tienes dos opciones aquí. Hizo una pausa dramática, asegurándose de tener la atención de todos. Puedes disculparte con esta familia por tu actitud. Una disculpa sincera. Prometer que vas a cambiar, y podremos seguir adelante como gente civilizada. Oh, hizo un gesto vago con la mano libre, señalando hacia los enormes ventanales que daban al camino de entrada, cubierto de hielo. Tal vez sea mejor que te vayas. La sala entera se quedó en un silencio sepulcral. El único sonido era el crujido de la leña en la chimenea. Miré a Elena una vez más. Un movimiento lento, deliberado. Quería darle una última oportunidad de ser mi esposa. Una última oportunidad de decir, mamá, detente, esto es una locura. Elena bajó la mirada hacia el suelo de madera. No dijo una sola palabra. Tienes dos opciones, repitió Patricia, ahora con una voz mucho más firme, como un juez dictando una sentencia de la que no hay apelación. Te disculpas o te vas. Tomé aire profundo. Sentí como el oxígeno frío llenaba mis pulmones. La presión en mi pecho desapareció. De repente, todo estaba dolorosamente claro. Sonreí. Realmente sonreí. Una sonrisa amplia, tranquila, sin una gota de miedo. Y pude notar cómo ese simple gesto desconcertó a varios en la sala. Lucas dio un paso atrás. Patricia frunció el ceño. Gracias, Patricia. Le dije con la voz más suave y amable que pude encontrar. Gracias por la claridad. Me di la vuelta. Y elegí la tercera opción. Caminé directamente hacia la habitación de invitados. No cerré la puerta de un portazo. No tiré las cosas con furia. Me moví con la eficiencia silenciosa de un hombre que ya había hecho las paces con su destino. Saqué mi teléfono del bolsillo y abrí la aplicación de la aerolínea. 3 toques en la pantalla. Un vuelo de Reno a Chicago. Había una salida a las 6:40 de la tarde. Un pasaje de ida. Lo compré antes de terminar de abrir el cierre de mi maleta. Un pasaje de ida, no porque estuviera siendo dramático, sino porque estaba siendo honesto. Doblé mis camisas y mis pantalones. Había aprendido a empacar rápido a lo largo de los años por mis viajes de negocios. Mientras guardaba mis cosas, escuché pasos suaves en el pasillo. Sofía apareció en el marco de la puerta. Mateo, dijo. Su voz era un hilo frágil. ¿Qué estás haciendo? Empacando, le respondí sin dejar de mover mis manos. Mateo, por favor, no lo hagas. Vamos. Solo sal y habla con ellos. Solo diles algo para calmar las aguas. Dejé la camisa que tenía en las manos sobre la cama. La miré. Sofía, no estoy enojado contigo. Necesito que sepas eso. Ella apretó los labios. Sus ojos se llenaron de lágrimas casi de inmediato. Tú eres una de las buenas, le dije con total sinceridad. Siempre lo fuiste. Ella dio un paso al frente y me abrazó con fuerza. Fue el tipo de abrazo que en realidad es una disculpa en nombre de otras personas. La dejé hacerlo. Le devolví el abrazo porque sabía que sería la última vez que la vería como mi familia. Dile a Elena, empezó a decir ella, con la voz quebrada. Díselo tú misma, la interrumpí suavemente. Ella no va a venir aquí. Sofía se apartó y me miró con una expresión que me rompió el corazón un poco. Porque esa mirada confirmaba lo que yo ya sabía. Lo siento tanto. Susurró. No lo sientas. Tú no hiciste nada malo. Tomé mi maleta. Me colgué el abrigo en el brazo y salí de la habitación. Caminé por el pasillo, atravesé la cocina y llegué a la sala principal. Toda la familia seguía allí. Habían formado pequeños grupos de conversación que se silenciaron de golpe en el momento en que aparecí con mi equipaje.
Patricia parpadeó, perdiendo por un segundo su máscara de superioridad. ¿A dónde vas?, preguntó, con un tono que mezclaba confusión y ofensa. Respondí con la voz más amable y tranquila que tenía. Me diste 2 opciones, Patricia. Yo encontré una tercera, Mateo. Espera, ese fue Lucas, el cuñado. Para mi sorpresa, dio un paso hacia mí. Vamos, hermano. No hagas esto, te lo agradezco, Lucas. Genuinamente, pero ya está hecho. Finalmente, miré a Elena. Fue la última persona a la que miré. Estaba de pie, muy quieta, con el rostro pálido. Parecía alguien que había calculado que yo iba a ceder. Y ahora estaba recalculando su mundo entero en tiempo real. Elena, dije. Pronuncié su nombre una sola vez. Sonó como un punto final. Como el sonido de una puerta pesada cerrándose para siempre. Me di la vuelta, salí por la puerta principal y caminé hacia mi auto bajo el viento helado. Guardé la maleta en el baúl. Encendí el motor. Y conduje lejos de la cabaña. No miré por el espejo retrovisor, no porque quisiera hacer una escena de película, sino porque no lo necesitaba. Sabía perfectamente que nadie iba a salir corriendo detrás de mí. El viaje en auto desde el lago Tao hasta el aeropuerto de Reno duró poco más de 1 hora. Lo recuerdo como el tramo de tiempo más silencioso y perfecto que había experimentado en años. No encendí la radio, no puse música, solo era el sonido de los neumáticos sobre la carretera nevada y el espacio infinito en mi cabeza, que por fin tenía lugar para respirar. Mi teléfono vibró en el minuto 12. Era Elena. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. Vibró de nuevo en el minuto 20. Esta vez era Valeria. Casi me echó a reír. Luego llamó Patricia, lo cual genuinamente no esperaba. Luego Elena otra vez, y entonces llegó un mensaje de texto de Elena. Mateo, ¿a dónde demonios vas? Llámame ahora mismo. Esto no está bien. Y luego, después de una pausa de 5 minutos, llegó otro mensaje. Una sola palabra. Por favor. Leí ese último mensaje mientras me detenía en un semáforo rojo en las afueras de Reno. Por favor. Podía escuchar en mi mente exactamente cómo lo había escrito. No estaba asustada, no estaba arrepentida, estaba simplemente incomodada. Era el por favor de alguien que esperaba que el problema se resolviera solo, para no tener que lidiar con la vergüenza frente a su familia. Puse el teléfono boca abajo sobre el asiento del pasajero y seguí conduciendo hacia el aeropuerto. Dejé el auto de alquiler en el estacionamiento de largo plazo. El gesto se sintió correcto. No tenía prisa por regresar a ese lado del país. Me senté en la sala de espera, frente a la puerta de embarque. Compré un café negro y dejé que un silencio tan absoluto me envolviera que casi se sentía como algo físico. No llamé a nadie, no le escribí a nadie. Aterricé en Chicago pasadas las 11 de la noche. Tomé un taxi directamente a mi oficina. Tenía una pequeña suite tipo apartamento conectada a mi despacho para aquellas noches en las que trabajaba hasta la madrugada. Entré, me serví un vaso de agua y me senté en la oscuridad durante un largo rato. Luego, levanté mi teléfono e hice algo que Elena jamás habría imaginado. Llamé a mi abogada. Carmen era brillante, metódica, y había visto todas las variaciones posibles del colapso matrimonial en sus 20 años de carrera. Respondió al segundo tono. Mateo, es domingo por la noche. Lo sé, Carmen. Lo siento. Pero necesito hablar. Hubo una pausa en la línea. ¿Qué tan grave es?, preguntó ella. Necesito saber en qué posición estoy. Le dije. Si quiero moverme ahora mismo. Otra pausa. Escuché el sonido de una silla moviéndose. Cuéntamelo todo. Lo que Elena no sabía. Lo que ninguno de ellos en esa maldita cabaña sabía. Era que yo había estado construyendo algo en silencio durante 18 meses. No porque planeara dejarla desde el principio, sino porque había empezado a sentir los bordes de algo roto. Esa misma sensación de cuando sientes una corriente de aire frío, mucho antes de encontrar la ventana destrozada. Y había hecho lo que siempre hago ante un problema estructural. Me preparé. La empresa de arquitectura y construcción estaba a mi nombre. Exclusivamente a mi nombre. La había reestructurado hacía 14 meses. Justo después de una conversación particularmente tensa con Elena sobre nuestras finanzas y el desprecio de su padre hacia mi trabajo. Fue una conversación que archivé en mi memoria y que nunca olvidé.
Nuestras cuentas conjuntas existían, por supuesto, pero los activos principales, el verdadero valor de la empresa, vivía en una estructura corporativa que una buena abogada podía proteger limpiamente. También había estado documentando cosas. No de manera obsesiva, no por venganza, pero había guardado registros de decisiones financieras tomadas por ella, sin mi consentimiento. Un patrón de exclusión sistemática. Lo hice principalmente por un hábito profesional, ese instinto de documentación que tienen las personas que construyen cosas desde cero y quieren protegerlas de una demolición. Carmen me llamó el lunes a primera hora de la mañana. Estás en una posición increíblemente sólida, me dijo. Si te mueves ahora, con decisión, tú controlas toda la narrativa. No les das tiempo para organizarse. ¿Cómo se ve eso en la práctica?, pregunté. Ella me lo explicó paso a paso. Yo escuché. Tomé notas. Para el martes al mediodía, los documentos de divorcio habían sido presentados ante el tribunal. Elena se enteró el jueves, no por mí, sino por el mensajero legal que apareció en la cabaña de sus padres en el lago Tahoe, donde al parecer se había quedado toda la semana, esperando, supongo, a que yo regresara arrastrándome para pedir perdón. Mi teléfono sonó 11 veces seguidas en un lapso de 4 minutos. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. Las 11. Luego, le envié un solo mensaje de texto. La única comunicación que inicié en todo ese tiempo. Te quedaste parada en el lado equivocado de la habitación. No aceptaré ninguna renegociación. Ella llamó de nuevo al instante. Esta vez, contesté, Mateo. Su voz temblaba. ¿Qué hiciste? Lo que tenía que hacer. Esto es una locura, gritó ella. Estás presentando papeles de divorcio por una simple discusión familiar. Elena. Mantuve mi voz completamente plana y profesional. Esto no fue una discusión familiar. Tu familia me ha tratado con absoluto desprecio durante 10 años. Este fin de semana, me dijeron que me disculpara por existir. O que me fuera. Y tú te quedaste ahí parada, mirando al suelo. No dijiste una sola palabra para defenderme. Iba a hacerlo. Te lo juro. Iba a decir algo, pero no lo hiciste. Mateo, por favor, podemos arreglar esto. Vuelve a casa y hablaremos. No voy a volver. Lo dije con el mismo tono definitivo que utilizaba para cerrar contratos millonarios. Final. Claro. Sin margen para dudas. No puedes simplemente desechar 10 años así. Sollozó ella. Ya lo hice. Escuché cómo su respiración se cortaba. Luego, escuché el eco de otras voces en el fondo. Era Patricia. Estaba casi seguro. Y entonces noté el cambio en la voz de Elena, ese tono defensivo que usaba cuando su familia estaba escuchando. Esto no se ha terminado, dijo Elena con dureza. Sí, respondí. Sí lo está. Y colgué. Ustedes podrían esperar que la siguiente parte de esta historia trate sobre la culpa. Sobre quedarme despierto mirando el techo a las 3 de la mañana, preguntándome si había tomado la decisión correcta, sobre las largas y difíciles noches de un hombre dudando de sí mismo. No fue así. Dormí como una piedra. Me levanté a las 6 de la mañana. Estaba en mi escritorio a las 7. Para las 9, ya había atendido a 2 clientes importantes y revisado un nuevo contrato de construcción. El mundo, al parecer, sigue girando con mucha facilidad cuando dejas de cargar en tu espalda a personas que se niegan a caminar por sí mismas. Los mensajes de texto siguieron llegando durante semanas. De Elena. De Valeria. Lo cual me pareció de una audacia increíble. Incluso recibí uno de Lucas, que simplemente decía, «Hermano, no pensé que llegarías tan lejos». Yo le respondí, «Yo sí». Él nunca volvió a escribir. Sofía me llamó una vez. Contesté, «¿Estás bien?». Me preguntó tímidamente. «Estoy muy bien, Sofía, de verdad. Elena es un desastre», me contó. No para de llorar. Sigue diciendo que la tomaste por sorpresa. Que fue una emboscada. Tuvo 10 años de señales de advertencia, le dije. Yo llamaría a eso exactamente lo opuesto a una sorpresa. Sofía se quedó callada un momento. Mateo, por lo que valga la pena. Tú no merecías lo que te hicieron ese fin de semana. No, estuve de acuerdo, no lo merecía. Siento mucho no haber dicho nada en la sala. Debí haberlos detenido. No eres responsable del comportamiento de tus padres ni de tus hermanas. Aún así, debí haber dicho algo.
Pensé en eso por un segundo. Sí, le respondí finalmente. Debiste hacerlo. Esa fue la cosa más honesta que le dije a cualquiera de ellos. El proceso de divorcio avanzó mucho más rápido de lo que Elena esperaba. Creo que ella asumió que yo iba a jugar a retrasarlo, que la distancia me ablandaría, que el tiempo fabricaría nostalgia, que eventualmente levantaría el teléfono y le sugeriría ir a terapia de pareja, y que pasaríamos 6 meses negociando nuestro camino de regreso a la misma vida miserable. Ese hombre ya no existía. Mi abogada fue quirúrgica. Los activos de mi empresa de arquitectura estaban blindados. El portafolio de propiedades comerciales estaba estructurado correctamente y protegido por la ley de nuestro estado. Teníamos una casa en común, una propiedad muy costosa, y esa se convirtió en la principal moneda de cambio. Le cedí la mayor parte del valor de la casa a cambio de que no tocaran ni una sola acción de mi empresa. El abogado de Elena era bueno, se lo reconozco. No fue una separación totalmente limpia. Nada a ese nivel financiero lo es. Pero cuando se firmaron los papeles definitivos, 7 meses después de aquella tarde en la nieve, salí de la oficina del mediador con mi empresa intacta, con mi futuro claro, y con la extraña y hermosa ligereza de un hombre que ha dejado de fingir ser alguien que no es. 14 meses después de la reunión familiar, mi empresa había añadido 5 proyectos corporativos enormes a su portafolio. Había ascendido a 2 empleados leales y contratado a un director de operaciones, para que, por primera vez en 7 años, pudiera tomarme un fin de semana libre sin que el mundo colapsara. Compré un departamento moderno en el centro de la ciudad. Líneas limpias, ventanales enormes, mucha luz natural y 0 residuos emocionales. Había prosperado bajo cualquier métrica medible. Sé todo esto porque Valeria se lo contaba a Elena, quien aparentemente no podía dejar de rastrear mi actividad profesional en LinkedIn, como si yo fuera una herida abierta que ella no podía dejar de presionar. Escuché a través de Sofía, que seguía siendo el único miembro funcional de esa familia, que Patricia le había estado diciendo a sus amigos de la alta sociedad que yo estaba sufriendo tras el divorcio, que había perdido el rumbo, que estaba deprimido, y que mi empresa probablemente estaba al borde de la quiebra. Esto me pareció profundamente entretenido, porque aquí está la verdad sobre las personas que confunden tu paciencia con debilidad. Construyen toda una historia de fantasía a tu alrededor para proteger sus propios egos. Necesitaban desesperadamente que yo estuviera fracasando. Necesitaban que el hombre que se alejó estuviera arrastrándose por el suelo en algún lugar oscuro, justo fuera de su vista, porque eso confirmaría su versión de la historia. La versión donde ellos tenían razón y yo era un don nadie, donde el fin de semana en la cabaña fue solo un berrinche dramático mío, y no el veredicto final sobre quiénes eran ellos en realidad. Pero yo no me estaba arrastrando. Yo estaba construyendo rascacielos, la mejor parte. El momento que cerró este capítulo para mí de manera definitiva ocurrió 18 meses después de la separación. Fue en un evento de la industria de la construcción en Las Vegas, una convención de 3 días, buenas conexiones, conversaciones útiles, dinero moviéndose. En la segunda noche, durante una elegante recepción en la terraza de un hotel con unas 300 personas, caminé hacia el bar. Y allí, en un pequeño grupo de inversionistas, encontré a Lucas, el esposo de Valeria. Estaba de pie, con un vaso de whisky en la mano, y una expresión en el rostro que sugería que deseaba con toda su alma estar en cualquier otro lugar del planeta. Nos miramos durante un momento que pareció durar una eternidad. Mateo, dijo finalmente. Lucas. Hubo una pausa incómoda. Luego, para su crédito, intentó actuar como un adulto. Te ves muy bien, dijo. Estoy muy bien, respondí. Él asintió. Miró los cubos de hielo en su vaso. Escucha, dijo bajando la voz. Quiero decirte que nunca estuve de acuerdo con cómo se manejaron las cosas ese fin de semana en el lago. Quiero que sepas eso. Lo estudié por un segundo. Su traje caro, su postura encorvada. Tú estabas allí, Lucas, le dije con voz serena. Lo sé. Y no dijiste una sola palabra. Él tuvo la decencia de parecer genuinamente avergonzado. También sé eso, murmuró. Podría haber aceptado la disculpa. Podría haber sido amable, estrechar su mano y dejar que su conciencia se sintiera más ligera. Eso es lo que habría hecho el viejo Mateo, el que reparó el techo, recogió a la hermana en el aeropuerto
y asistió a docenas de cenas familiares donde era tratado como un fantasma. Aprecio que lo digas, le respondí, pero voy a ser muy honesto contigo, Lucas. Una disculpa que llega 1 año y medio después del daño, cuando ya no te cuesta absolutamente nada decirla. En realidad no significa nada. Levanté mi copa. Que tengas una buena noche. Me di la vuelta y me alejé entre la multitud. Esto es lo que nadie te dice sobre elegirte a ti mismo. No es ruidoso, no es un gran espectáculo, no se parece al momento dramático de las películas donde la música sube de volumen y todos los villanos se dan cuenta de que estaban equivocados y lloran pidiendo perdón. Es mucho más silencioso que eso. Es un hombre empacando una maleta, mientras su esposa decide que el suelo de madera es más interesante que la cara del hombre que juró amarla. Es un pasaje de avión comprado en 3 segundos. Es un teléfono móvil dejado boca abajo en el asiento de un auto. La venganza. Y sí, la llamo así porque he terminado de fingir que fue otra cosa. La venganza no fue un solo evento explosivo. Fue una elección sostenida, repetida cada mañana cuando me despertaba, y me iba a trabajar en algo que era única y completamente mío. Fue el lunes por la mañana, cuando llamé a mi abogada en lugar de llamar a mi esposa. Fue la manera en que respondí a cada demanda en la mediación, con calma y con documentos respaldando mi valor, mientras el abogado de Elena entraba en pánico. Fue cada llamada perdida que dejé ir al buzón. Cada mensaje de texto que decidí no contestar. Cada noche que dormí profundamente sin deberle una disculpa a nadie. Patricia quería que yo suplicara. Elena quería que yo regresara arrastrándome. Valeria quería que yo fracasara. Ellos me dieron 2 opciones. Yo tomé la tercera. Y aquí está la parte en la que pienso a veces, en voz baja. En las buenas mañanas cuando el café está perfecto y la ciudad apenas está despertando fuera del ventanal de mi apartamento. Ellos pensaron que la tercera opción era simplemente irme. Pero se equivocaron. La tercera opción no era irme. Era no mirar atrás jamás. 10 años de reuniones familiares a las que asistí. 10 años de ser el hombre en la habitación al que la habitación entera decidía no ver. Pasaron una década esforzándose por hacerme invisible. El día que salí por esa puerta, yo los hice desaparecer a ellos. Solo que yo no necesité estar en la misma habitación para lograrlo. Si te gustó esta historia, únete a nuestra comunidad. Deja un me gusta y suscríbete para no perderte las verdaderas historias de la vida real.